minuto es vital. Aquí hay tres vivos, aquí está una señora. ¿Se escuchan? Una muchacha. ¿Están hablando? Mano, habla para que te escuchen. ¿Cómo te llamas, hermano? Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Ari. Sí. Ari, bueno, hay tres Ahí hay personas. Mano, ahí está una señora. Y aquí adentro hay una señora. Sí, mano, aquí está una señora. Señora, hable para que la escuchen. Señora. Señora, hable. Señora. Ahí está, mano, allá. Hay dos. Están vivos, mano, están vivos. La fuerza de la esperanza sigue intacta en Venezuela, más aún con imágenes como estas, que son prueba del milagro de la vida en medio de la desgracia. Ahí está. Grandeza de Dios, papá. Guerrero, no joda. Hijo, qué grandeza de Dios, papá. Vente, bebecito. Sí, aquí todo venga afuera. Joda. Con la cabeza. Dios es grande. Joda, vamos. Joda. Ahora tú, mi amor. Dios es grande, no jodas. Sí. Aquí hay tres niños. Vente, mi niño, vente para acá, ven. Tres niños. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Marwi. Agarra a los niños, ¿oíste? Otra niña más. Vente, mami, vente. Son tres. ¿Son hermanos? ¿Ustedes? Quédate ahí para ahí. Quédense ahí, para alumbrarlo. Quédense ahí. Quédense ahí. Ya ustedes no tienen piernas partidas ni nada. Los estragos terribles, sobre todo el aumento cada día del número de fallecidos y desaparecidos, tras los dos sismos terribles en Venezuela, nos obliga a preguntarnos y reflexionar sobre nuestra propia realidad. Nos encontramos en el distrito de Chorrillos, otro escenario de riesgo, de viviendas que se encuentran pegados a la ladera de los cerros, y todas estas viviendas que podemos apreciar están desafiando la gravedad. Discúlpenme la expresión, pero todas estas casas que podemos apreciar en la toma se van a venir abajo, como consecuencia de un sismo de gran magnitud. ¿Esto quién lo ha puesto? Bueno, ese es un apuntalamiento que Prolima viene trabajando en todos los solares, viviendas que se encuentran a punto de colapsar y que origina un riesgo inminente para las personas que viven en estos lugares y que lamentablemente la posesión que tienen del predio, a pesar que la propiedad en muchos casos es de otra entidad, ellos ya no van a moverse de aquí, así pase lo que pase. ¿Cuánto se calcula más o menos los afectados y damnificados en un posible terremoto? Nosotros actualmente, ante un posible terremoto, está registrado en el CENEPRED, en el SISMIT, que estamos hablando entre 165.000 y 200.000 viviendas que ante un sismo de gran magnitud se va a venir abajo. ¿200.000? 200.000. Hagamos matemáticas, por 4 nada más, que serían cada casa, estamos hablando de 800.000 personas damnificadas en menos de un minuto, y haciendo tablas, como está proyectado, hablamos de un 10%. 80.000 personas fallecerían como consecuencia de un sismo de gran magnitud porque no estamos preparados. Ingeniero, general en retiro del ejército peruano, exministro de Defensa, ex jefe de INDECI, por nombrar algunos cargos, Jorge Luis Chávez Cresta es quizá una de las voces más autorizadas en cuanto a gestión de riesgo de desastres. Para él no hay medias tintas. Con el 60% de viviendas en Lima consideradas vulnerables, estamos, afirma, ante una bomba de tiempo. ¿Qué significa vulnerable? Para que la gente lo entienda. Vulnerable significa que está expuesto a un peligro. ¿Por qué? Ya sea por la lluvia intensa que activan quebradas, hay viviendas en quebradas. Hay viviendas que están en la ladera de los cerros que con
la construcción precaria no garantiza su protección. Nosotros en el territorio peruano estamos sobre la placa sudamericana, una placa. Y frente a las costas de Lima está la placa de Nazca. Y eso hace que se produzca una fricción. Con el paso de los años se produce un desplazamiento hacia la parte elevada, para que me puedan entender, de 6 a 7 centímetros al año. Entonces, ese desplazamiento y con el silencio sísmico que nosotros tenemos actualmente, de un sismo que no se ha producido por más de 200 años, nos hace presagiar científicamente de que pueda suceder un sismo de gran magnitud mediante el desplazamiento de esas placas, liberación de energía y un sismo de 8.8. Con Chávez Cresta decidimos recorrer algunos puntos de los llamados vulnerables en la ciudad de Lima, puntos críticos, como por ejemplo, Lomo de Corvina. Uno, el terreno no es estable. Y lo segundo, la praxis que han hecho en la construcción de viviendas, como podemos apreciar, que creemos que la sostenibilidad y para garantizar la estabilidad del terreno, estamos empleando pilcas o llantas. Eso, a ver. Claro. Acá, esto es arenoso. Pero por supuesto, Pero la gente cree en su cabeza claro, que la llanta va a aguantar. estamos creyendo de manera precaria, de que estas llantas pueden garantizar la estabilidad de esta pista. O podemos creer que esas llantas pueden garantizar la estabilidad de ese comedor popular o pueden garantizar la estabilidad de las viviendas. Y ese es un error, porque la base de toda vivienda para darle estabilidad y seguridad es la cimentación. Y eso no existe. Y eso no existe. Ahora, lamentablemente la gente construye informalmente. O sea, no contrata a un ingeniero, el vecino le construye y terminamos en una cosa que se entiende por económico. Mire, el colegio de no agarramos a alguien que sea profesional. Sí, el Colegio de Ingenieros, en un estudio que ha realizado, ha manifestado que existe el 70-80% de viviendas en la ciudad de Lima construidas de manera informal. ¿Qué significa eso? ¿Informal cómo? Comprendemos que por la falta de recursos, cada quien quiere tener su vivienda propia, pero esta tiene que ser supervisada y controlada por el gobierno local a través de las oficinas correspondientes con ingenieros, de tal manera de garantizar de que el diseño estructural sea el adecuado para salvarle su vida. 7.2 y 7.5 fueron las magnitudes de los terremotos que azotaron Venezuela, con consecuencias devastadoras. A mis espaldas podrán ver todo lo que es una cancha deportiva, que les decía en el contacto anterior, donde se están disponiendo una serie de carpas. Pueden ver aquí, aquí se están recibiendo todos los donativos y se están redireccionando a distintas partes de la ciudad capital y el estado de La Guaira también. Está saliendo aquí donativos para La Guaira. Ok. Una imagen aérea del desastre en Venezuela deja ver algo particular, que se asemeja a una problemática latente hoy en Lima. Edificios ubicados muy cerca de los acantilados de La Guaira, al ser esta una región costera. Aquello prende las alarmas de los especialistas en nuestro país, quienes ven con mucha preocupación, por ejemplo, cómo a lo largo de la Costa Verde, la cual cruza 5 distritos limeños, se erigen peligrosamente grandes edificios, precisamente al lado de los acantilados, convirtiéndolos también en zonas altamente vulnerables. En el caso que exista un sismo de gran magnitud, de que, como dicen las entidades científicas, de 8.5, 8.8, no garantiza una estabilidad del acantilado. Nosotros, mire, podemos apreciar la cercanía que tiene esta infraestructura que puede haber sido diseñada con los estándares estructurales para soportar un sismo. Ajá. ¿Correcto? Pero su cercanía al acantilado, que está siendo erosionado por la humedad, que está siendo erosionado por el paso del tiempo y por el peso mismo de la infraestructura, ¿no?, hace de que sea altamente vulnerable. Ante un sismo de 8.5 existe una alta probabilidad de que este edificio pueda tener un colapso. Este terreno es altamente deslizable y deleznable. Entonces, se tienen que llevar a cabo los estudios para garantizar de que
este acantilado tenga estabilidad. Hay varias formas de ingeniería, inyectándole concreto, estableciendo ciertas acciones para que todas las viviendas que están ahí puedan estar seguras. Sin embargo, existen otras zonas de Lima, como Barrios Altos y el centro histórico, con zonas antiguas, de adobe y quincha, donde se incluyen los llamados solares, que existirían cerca de 200 de estos solares en el centro histórico, ocupados por personas que con el paso del tiempo han convertido estos espacios en su hogar, del cual no están dispuestos a ser reubicados, a pesar que sus vidas correrían peligro, más aún cuando se produzca, sí o sí, por estadística y por ciencia, un terremoto de gran magnitud. En este solar, por ejemplo, podemos calcular algo de 260 personas. 260 que personas. viven en este solar. Ya, entonces... Y nosotros multiplicamos por los 200 días, llegamos a 20.000 personas más o menos que se encuentran en situaciones precarias en viviendas inhabitables, que tenemos un total registrado de 1.031 viviendas. Inhabitable. Inhabitables, registradas y con conocimiento de cada uno de los propietarios o posesionarios que se encuentran en esos lugares. Estamos abocados a la preparación todos los días, cursos de brigadistas comunitarios, se pueden inscribir en la página web de la Municipalidad de Lima, hacemos simulacros, aproximadamente hemos hecho 83 simulacros en lo que va de la gestión. Sobre todo en estos lugares que son los más vulnerables. Tenemos 50.000 personas registradas que han seguido el curso de brigadistas comunitarios. Más de 4.000 brigadistas que están formados ya, con cartón, con su diploma, entregada. ¿Para qué? Para que se haga un efecto multiplicador. Una persona preparada es una víctima menos. Hoy Venezuela llora, y Latinoamérica y el mundo no solo llora a su lado, sino además va en ayuda de los hermanos venezolanos, porque el dolor no tiene nacionalidad. Cierre de este 28 de junio, cuando son las 8:12 de la noche en Caracas, Venezuela, 9:12 de la noche en Perú. Este es el balance. Más de 1.500 personas fallecidas, más de 1.350 personas rescatadas, pero más de 50.000 personas aún bajo los escombros y esperando ser rescatadas. Como ven en pantalla, labores de búsqueda y rescate en la zona 0 al noreste de Caracas, Venezuela. De redes sociales está inundado de imágenes de lo que ocurre en Venezuela prácticamente en tiempo real. Y lo que está ocurriendo es una tragedia de dimensiones catastróficas. Es sobrecogedor lo que está viviendo Venezuela y creo que los peruanos lo miramos no solamente con el corazón encogido, sino también con la tripa estrujada de temor, porque sin duda Venezuela es un espejo en el que los peruanos y sobre todo los que vivimos en Lima, en la costa, entre Ancash e Ica, miramos con temor. ¿Por qué? Porque el último gran terremoto frente a las costas de la capital ocurrió en 1746, hace 279 años. A eso se le llama el famoso silencio sísmico del que habla hoy una de las voces más reconocidas respecto a sismos, el ingeniero Tavera, del Instituto Geofísico del Perú. Y también nos ha dicho que aun cuando se produzcan algunos temblores de 4 o 5, eso no ayuda a liberar la energía de ese gran terremoto que en algún momento pudiera ocurrir, como en Venezuela, que se espera sea de 8,8 grados. Calculen ustedes que en aquel año, 1746, el reporte fue de 252 víctimas mortales y 3.600 heridos. Hoy Lima alberga a más de 11 millones de peruanos. Los estimados hablan, los más conservadores, de 83.000 fallecidos frente a un terremoto de 8,8. Y de cerca de 4,7 millones de damnificados. El Instituto Geofísico del Perú habla de 110.000 muertos y es
pavoroso el solamente imaginarlo, porque vemos lo de Venezuela y decimos, aquí será así. Los distritos más vulnerables ya sabemos que son Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, que son Comas, que es Villa María del Triunfo. En un país con 70% de autoconstrucción, la vulnerabilidad es altísima, 70% de peruanos, de limeños en una situación de vulnerabilidad espantosa, espantosa. ¿Se imaginan ustedes si los grandes hospitales que están en el centro de Lima resistirían una cosa así? ¿Cuál sería la capacidad de respuesta del gobierno frente a una catástrofe como esta? ¿Es que estamos preparados? Yo creo que usted sabe la respuesta. La sabemos hace rato, pero Richard al Pueblo la pone en blanco y negro en el siguiente reportaje. ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! ¡Mi mamá! ¡Está temblando, está temblando! ¡Ay, no! La furia de la naturaleza. Amareli, se está cayendo esta mierda. La desesperación ante lo inevitable. Mierda. La angustia de la incertidumbre que estruja el corazón.